el mundo, un fuerte aplauso para Clara, que viene de Zexcel y nos va a explicar algo muy interesante, cómo aportan valor dentro de la industria. ¿Qué tal, Clara? Muy bien. ¿Cómo ha ido el viaje? Pues bien. ¿Un poco accidentado? Sí, un poquito. Bueno. Un poquito. Llevamos además estas semanas viajando muchísimo, pero bueno. Pero ya estamos aquí. Se agradece. Y mira, ha parado de llover y todo, o sea que... ¡Adelante! Genial. Bueno, pues muchas gracias. Yo soy Clara Herrera, CEO de Zexcel. Y bueno, nosotros venimos aquí para romper un poquito con lo que siempre se habla del influencer marketing, que son métricas, creatividad, campañas, ¿no? Es lo que siempre estamos acostumbrados a vivir. Pero yo tengo un perfil que es financiero, llevo más de 10 años de experiencia en temas administrativos y financieros y durante los últimos 4 años dentro del marketing de influencia. Primero fui responsable de finanzas de una de las principales agencias de influencers de España y ahí pues me tocó empezar a toparme con los primeros problemillas, ¿no? Y ahí pues nada, veíamos cómo se quemaban muchísimo tanto los responsables de marketing, ya que no son ni gestores, ni asesores legales, ni nada por el estilo, pero al final les toca hacer mucho de ese trabajo burocrático y, por supuesto, los influencers. Los influencers son, la mayoría de ellos suelen ser autónomos, tienen que gestionar, una vez que ya tienen un volumen grande, pues muchísima burocracia, mucho papeleo. Es algo que para ellos es, como nosotros decimos así llanamente, un coñazo. Y bueno, pues es algo que no les gusta, que les cuesta gestionar y para las marcas también es un problema, ya que ellos no se ven como... A Guille le interesa, dice. Genial. Ya que ellos no se ven como profesionales, ¿no? Y sobre todo al inicio, son gente muy joven, tanto los managers como la gente que trabajamos en las agencias, suele ser gente muy, muy joven que no ha tenido esa experiencia empresarial y bueno, los influencers pues normalmente pues eso, crean contenidos, son unos cracks de la parte creativa, de la parte comunicativa, crean esas grandes audiencias y comunidades, pero la parte del papeleo pues no. Entonces, bueno, ¿cuáles son los retos de las agencias? Y no solo de las agencias, sino de las marcas también, porque ya cada vez vemos que las empresas cada vez más grandes ya tienen departamentos de influencer marketing, ya tienen dentro de la parte de comunicación un área totalmente dedicada a influencer marketing. Y ahí también nosotros pues hemos ayudado un poco a limitar esos problemas, retos que van encontrando. Principalmente, pues que son procesos muy manuales, que eso les permite poder abarcar pocas campañas o no todas las que podrían automatizando muchos de esos procesos que no aportan valor, porque nosotros pensamos que los managers de marketing lo que hacen bien también es la parte creativa, la parte de estrategia, la parte comunicativa y luego hay muy pocas herramientas a disposición actualmente para el influencer marketing en esta parte administrativa porque lo normal es que sean profesionales de la parte de comunicación. Y por otro lado, el desconocimiento de aspectos legales tipo cesión de derechos de imagen, cesión de derechos de propiedad intelectual, por ejemplo, ¿no? o negociación en la parte de duración, pagos, modos de transacciones, tipos de pagos, ¿no? Entonces, bueno, nosotros somos Zexcel, que es como el Excel de la generación Z. Pensamos que actualizar los estados de las campañas, de los pagos y eso en Excel no es tan escalable, aunque es el inicio. Nosotros hemos empezado, por ejemplo, con muchísimas agencias y con clientes en ver sus procesos de cómo lo hace cada uno desde un Excel o un Notion, herramientas que pueden ser muy sencillas y que cada uno va descubriendo su manera de actuar, ¿no? En este año y medio que llevamos desarrollando Zexcel, nos hemos dado cuenta que todas las agencias, cada una tiene su manera de trabajar. O sea, ya la que más me sorprendió era cuando los influencers pagaban a la agencia, que yo ya dije, mira, esto no lo había visto, pero les pagan por la representación, por el acceso a las campañas, el acceso a las marcas y ya la marca es la que hace el contrato con el influencer. Y eso, pues cada vez nos vamos encontrando nuevas maneras de trabajar y es algo bastante hermético. Normalmente las agencias no suelen hablar de esto y las marcas tampoco, de cómo hacen esta gestión y si pueden hacerlo
por lo bajín y así, pues de alguna manera más irregular al inicio, nos hemos encontrado muchas veces que eso se suele hacer. Y bueno, al final es una manera al inicio de empezar, pero creemos que no es algo estable, que puedas ni siquiera tener una relación buena con el influencer, ni el influencer con la agencia, ni con la marca, ¿no? Entonces, bueno, nosotros siempre decimos que los influencers no tienen toda esa parte burocrática tan controlada, pero que es algo vital para la estabilidad de su negocio y para que puedan dedicarse a su contenido y a su audiencia, ¿no? Entonces, bueno, según estudios que hemos estado analizando durante este año y medio, hemos visto que hay 47 millones de creadores digitales en el mundo, de los cuales aproximadamente unos 2 millones se dedican a ello profesionalmente. Entonces, claro, aquí hay un batiburrillo de un montón de personas que crean contenido y que al final también manchan muchas veces el influencer marketing porque no están tan engaged con la agencia, con la marca, porque no entienden bien los términos de la colaboración o no se implican porque no es algo que hagan de manera profesional, sino como un hobby. Entonces, bueno, nosotros nos dedicamos más a las agencias e influencers que trabajan mensualmente con campañas, que lo hacen de una manera estable y que se quieren dedicar a ello, ¿no? Nosotros, bueno, las soluciones que vemos, pero que al final es una prueba y error también de las agencias, de las marcas y los influencers para que ellos también tengan el control de sus finanzas, ¿no? Y de eso yo creo que sobre todo es la información. Informarse muchísimo es algo vital para que ellos puedan tener ese poder de negociación también. Nosotros apostamos mucho por los influencers porque creemos que cuanto más profesionales son, mejores son las campañas, más resultados tienen también. Y bueno, por supuesto, centralizar las comunicaciones, ya que lo que nos hemos encontrado es que las agencias tienen pues un mix entre pues un Drive, un Excel, el WhatsApp, el correo, te llamo, fírmame el contrato y al final es un montón de herramientas que, bueno, pues vemos que las mejores agencias de España sí que centralizan con tecnología que han hecho ad hoc y que ha sido muy costosa, pero que no está al alcance del resto de las agencias o de las empresas. Y bueno, automatizar procesos que no aportan valor, como por ejemplo, pues, negociar contratos cuyas cláusulas sean muy básicas, que también puedas editar los contratos desde una plataforma, que puedas revisar el estatus de todos los pagos, el seguimiento de la facturación, por ejemplo, respecto a pues, si hay algún pago pendiente o lo que sea, y también acceso a soluciones fintech, que a día de hoy, por ejemplo, los influencers tendrían que ir a negociar con bancos, por ejemplo, un confirming, un factoring, cosas así que nosotros queremos poner a disposición también de los influencers, que en base a una factura, por ejemplo, pues puedan tener su pago adelantado y que puedan tener ese tipo de servicios todo centralizado, ¿no? Y bueno, lo que decimos siempre, que es cuando eres responsable de marketing, ni eres contable, ni eres asesor legal, cuando eres influencer menos todavía, a no ser que seas específico de la parte de finanzas, que también los hay. Pero bueno, que es algo que normalmente no tienes tan en cuenta o no es tu core, ¿no? Realmente el principal objetivo es pues, seguir creando comunidad y dedicarte a las campañas. Y bueno, en los procesos administrativos que nosotros más o menos hemos visto en este año y medio que la mayoría de las agencias gestiona, suele ser pues, este flujo de gestión. La toma de contactos, donde vemos un montón de plataformas que están ahora, como estaban comentando antes, en elegir el match perfecto para los influencers o marketplaces de influencers donde puedes conectar con ellos y puedes ver cuál es el fit perfecto para la marca, para la campaña. Y ya de ahí, una vez que ya se ha elegido a alguien, ya se tiene el contacto y tal, pasaríamos a la negociación, a la parte de contrato, facturación, programa de seguimiento y pago. Esto es lo que hemos estandarizado, lo más típico, pero como ya os decía, hay un montón de vías y, por ejemplo, ahora os enseñaré también tipos de
de transacciones que se utilizan en las campañas, que cada uno es totalmente diferente, ¿no? Entonces, bueno, en negociación y contrato hay cosas muy básicas que estarían en cualquier tipo de contrato, que son las iniciales, donde está reunidos, manifiestan, pacto, objeto, y donde nos vamos a centrar más es en la descripción de campaña, cesión de derechos, la parte de duración y la parte de contraprestación, porque ahí es donde vemos que es la controversia que hay más en cuanto a las colaboraciones. Entonces, bueno, en la descripción de campaña, sobre todo, hay que determinar cómo se va a realizar la campaña, en qué canales, qué tipo de contenido, cómo va a ser eso. Ahí también entraría toda la parte, un poco desde el briefing, ¿no? Desde que se determina el tipo de campaña, cómo se va a comunicar y todo eso. Todo lo que se pueda tener por escrito es algo que te vincula, ¿no? De alguna manera y así te comprometes a nivel formal, pues eso, del contenido, las acciones, etiquetas y hashtag, y ya luego la parte de aprobación de contenido que estaban comentando también antes, de quién tiene que aprobar el contenido, por quién tiene que pasar, por qué medios se tendría que enviar y tal. Y luego la parte de cesión de derechos, esto es un mundo absoluto. Aquí yo he visto casos muy llamativos, por ejemplo, no sé si lo recordáis, cuando Dulceida salía en unas vallas publicitarias enormes. Bueno, pues en el contrato, por lo visto, había sido más como para la parte de comunicación, pero si tú ya cedes los derechos, muchas veces estás un poco vendido, ¿no? Ya tu imagen es parte en esa campaña o en esa imagen, ya va a ser para la agencia, entonces depende de lo que tú hayas firmado, es algo bastante delicado, ¿no? Y que también puedes seguir cobrando por eso, que es lo que comentaban también antes, Jesús, que ahí tienes también unos derechos de explotación como los músicos, ¿no? Que se dedican a hacer una pieza de música y que pueden seguir cobrando durante muchos años, que eso se vaya a reproducir y sobre todo cuando le ceden los derechos a alguien. Y, por supuesto, la parte de paid media, ¿no? Si va a haber algo de paid media, todo el tema de cesión de derechos es algo que hay que determinar, temas de cláusulas de exclusividad, también hay agencias, por ejemplo, que firman un contrato marco con el influencer que es ya de exclusividad y todo lo que hagan tendría que estar a través de la agencia, entonces también tener un poco en cuenta eso, los plazos, a qué te vincula y cómo puedes rescindir ese contrato, ¿no? Porque también si tienes que avisar con cierto tiempo, también he visto casos de que es mejor no estar a malas, o por lo menos saber cuáles son los términos que estás aceptando, porque al inicio, bueno, puedes tener pocos seguidores o lo que sea, empiezas a lo mejor con una agencia siendo bastante como inicial y luego empiezas a crecer y dices, bueno, pero es que ya estos términos no me valen, entonces también es algo que se puede negociar y debería estar por lo menos hablado y reflejado de alguna forma la intención del influencer, la intención de la agencia, que todo quede claro y transparente. Y, por supuesto, la protección de la imagen del influencer, ya que para vosotros es, por ejemplo, hablo respecto a vosotros, sería lo que vosotros monetizáis, ¿no? Y además monetizáis de muchas maneras diferentes. Entonces, también saber a qué os estáis comprometiendo. Luego, la duración. Hay un montón de campañas que a lo mejor son a largo plazo, que son a corto plazo, que se sepa muy bien cuál es la duración de la campaña y lo que estaban comentando antes sobre los concursos, ¿no? Y todo esto, que se sepa cuál va a ser el periodo. Y por la parte de contraprestaciones, pues bueno, hemos visto también de todo, especificar el tipo de transacción, que también veremos los tipos que hay, pero que se especifique, por ejemplo, el tema de por qué regulación va a ir, qué tipo de hacienda lo regula, porque hay veces que haréis campañas también pues internacionales, las agencias, pues depende de si tiene un influencer que pues vive en México o vive en Irlanda, va a tener un tipo de regulación concreta y que allí esté todo lo más especificado posible y sobre todo la cantidad de fracciones y en base a qué hitos, porque hay veces que se desbloquean
algunos hitos que, bueno, nosotros creemos que ya esto irá también en una línea de smart contracts, si todo va en esa línea de blockchain y tal, conforme se vayan desbloqueando ciertos hitos o ciertas acciones de campaña, se van a ir desbloqueando también pagos. Eso ya sería muy en el futuro, ¿no? O a lo mejor está muy cercano, pero yo, por ejemplo, lo veo más complejo, pero bueno, incluso una vez que desatas una acción, como puede ser subir el post, quizás ya, como es un smart contract, directamente se desbloquea el pago, ¿no? Eso sería ideal porque ahí estaría todo totalmente imparcial. Y bueno, los tipos de contraprestaciones que estamos viendo actualmente son muy, muy, muy variados. Estamos viendo desde los que más habituales son para las agencias que trabajan con influencers a tiempo completo o en cartera o en portfolio, ¿no? Son las transacciones. Al final hay un pago, una factura y un contrato. Pero bueno, también cuando hay microinfluencers, hay muchos otros tipos de colaboración, como pueden ser gift cards, sobre todo para colaboraciones internacionales también, para no tener todas esas complicaciones de cómo facturo, con qué impuestos y toda la parte así como más burocrática que a lo mejor simplemente con un gift card de Amazon de 500 euros lo solucionas, ¿no? Pero también la empresa tiene que declarar esto, tiene que estar reflejado y el influencer lo debe reflejar también. Recibido regalos por este valor. Y, por supuesto, productos y experiencias, descuentos, royalties, que este es muy interesante porque aquí, por ejemplo, yo trabajaba en una agencia que era muy de diseño. Entonces, por ejemplo, si había un influencer que diseñaba un producto, puedes negociar también no solo la contraprestación por haber hecho el post y decir, pues mira, este es mi diseño y se lo he puesto a esta ginebra, ¿no? A Puerto de Indias o lo que sea, también te puedes llevar royalties por todas las ventas que se hagan, que ya luego te harán una nota de liquidación provisional y ya le emites la factura, tal, y eso mensualmente, anualmente, trimestralmente, según se especifique y según se negocie. Y luego otra cosa muy curiosa que hemos estado viendo es salarios. Actualmente para el tema de esports hay clubes que directamente contratan por un sueldo anual, que suele ser bastante alto en los casos de influencers muy potentes, y directamente ya tienen sus derechos de imagen, derecho de explotación de imagen y de todo lo que hagan de contenido digital. Y ya ellos se olvidan, tranquilitos, pero eso no era habitual hasta ahora. Ahora sí que nos hemos dado cuenta que es una de las tendencias que nos parece bastante curiosa y bueno, es algo a tener en cuenta, pero al final nosotros vemos también a los influencers como muy empresarios, ¿no? O sea, son dueños de su negocio, de su imagen y bueno, puedes ganar muchísimo más a través de todos estos tipos de transacciones por la parte publicitaria, que es donde nosotros nos estamos enfocando, pero también por tener un e-commerce, por vender cualquier producto que saque con su marca, por temas de visualizaciones en Twitch, en YouTube o lo que sea, ¿no? Entonces ahí empieza un universo de maneras de monetizar cuando tienes toda esa comunidad y tienes esa habilidad de creación de contenido digital que bueno, es interesante poder explotar al máximo, ¿no? Que no sea solo pues, el salario y tal, aunque es algo bastante estable. Y bueno, luego la resolución del acuerdo, que es lo que comentaba también antes, que esté claro, ¿no? Que hasta qué límite y en qué condiciones puedes separarte de la agencia, de la marca, del club, de lo que sea, ¿no? Porque aquí es donde todos nos llevamos muy bien mientras van las cosas bien hasta que sucede algo malo, ¿no? Y ya no nos llevamos tan bien, no somos tan amigos. Y bueno, como os he ido dando un poco de pinceladas también de lo que nosotros hacemos, hacemos un software de gestión administrativa y financiera de las campañas de influencer para toda esa integración de los influencers con las agencias o con las marcas, donde puede hacer toda la parte de contratación, facturación y pagos. Y sobre todo muy centrados en las transacciones internacionales, para que sea algo que cada vez va a tener menos barreras, ¿no? Pensamos que ahora la burocracia es muy
para nosotros nos parece un poco abusiva, un poco absurda, ¿no? Porque hasta ahora no ha estado todo tan globalizado, pero a día de hoy todos trabajamos, casi todos trabajamos en Internet, el trabajo remoto cada vez está mucho más implementado y, por supuesto, los creadores de contenido digital han venido para quedarse, yo estoy segura de ello, y eso se tiene que ir liberalizando y poco a poco, además, tendrá sus propios procesos de una manera más estandarizada. Y bueno, básicamente lo que hacemos es eso, la parte de gestión de campañas, gestión de contratos, creación de facturas en nombre del influencer para que directamente le llegue la información y solo tenga que aprobarla, para que la tenga todo centralizado, contratos, facturas, y pueda, como comentaba, también tener soluciones fintech en su mano, ¿no? Que tenga, pues eso, si quiere adelantar pagos, si quiere pedir un préstamo, que pueda tener un wallet, ¿no? Donde pueda recibir dinero de otras partes del mundo y las divisas, pues a lo mejor le interesa mantenerlo en dólares, por ejemplo, ¿no? Y comprar en dólares y a lo mejor viva en España, ¿no? Y bueno, sobre todo toda esa parte, que es seguimiento de pagos y facturas, reportes de ingresos y gastos, sobre todo para las agencias, pero también para la parte de los influencers. Y lo que os comentaba de los pagos masivos, porque hay agencias que son muy, muy grandes y bueno, trabajan con un montón de influencers, y que sea algo tan manual a día de hoy nos parece bastante absurdo cuando está todo el tema de los neobancos y todo eso, porque actualmente es bastante... la tecnología nos está solucionando un montón de procesos que no aportan valor, ¿no? Y bueno, básicamente eso. No sé si tenéis alguna duda, algún comentario, algo que podamos ampliar. Lo he intentado hacer lo más básico posible porque sé que es un tema bastante más ladrillo, por así decir. Pero bueno, que cualquier cosa que tengáis concreta. Que para hacer la digestión, Sí, ¿no? sí, sí, Como, ha venido, ¿eh? ha venido fuerte. No sé, ¿qué dirías? ¿Qué dirías? Seguro que tienes algo que decir. Marisa, va. Bueno, ¿se escucha bien? Sí. Primero de todo, felicidades. Creo que en el sector hacía falta una herramienta o una solución que nos ayudara a los que trabajamos en el día a día con talentos en toda esta parte que de verdad apoyo tu expresión, es un coñazo. Muchos talentos no saben lo que es una factura, se les hace un mundo, te consume tantos recursos internamente que poder acceder a este tipo de plataformas creo que es un inicio, ¿no?, para facilitarnos la vida a todos. Pero yo tengo dudas. Claro. Aparte de ser una herramienta en la que entiendo que se puede como administrar la información, ¿dais soporte? Es decir, por ejemplo, a nivel de contratos, que también consumen muchos recursos, revisar un contrato de 12 páginas para un set de stories. ¿Qué tipo de servicio dais en este sentido? Sí, mira, nosotros tenemos varios servicios, ¿vale? Actualmente en la empresa no solo tenemos la herramienta, que para nosotros es un apoyo, que nosotros incluso la utilizamos para las campañas, sino que además hacemos como un asistente virtual, un asistente administrativo completo. O sea, es en apoyo con contratos, apoyo con la parte de alta en seguridad social, por ejemplo, soporte en el tema de la negociación de cláusulas. Cualquier tema así nosotros lo incluimos dentro de todo el servicio mensual, ¿no? Por así decir, somos como la parte de gestoría, asesor legal, contable, un poco todo ese mix que a nosotros se nos da bien y bueno, hacemos íntegro, tanto para la agencia como para o la empresa. O sea, siempre que digo agencia también meto la marca, o para el influencer, porque vemos que es que actualmente, lo que decía al inicio, hace falta información. O sea, es, creo que vital. Nosotros, bueno, aparte de que mi background personal es muy financiero y administrativo, pero que tenemos un equipazo que es impresionante, de un montón de profesionales de distintas áreas. Parte del equipo, brazos arriba, muy bien, bien. Y aparte tenemos un partnership con una firma legal que está en más de 100 países, que tiene 8.000 oficinas en todo el mundo y está en prácticamente todos los países que podemos tener ahora actuación. Entonces, también con ellos tenemos toda esta parte de soporte en los contratos. Todo eso. Y un talento, por ejemplo, que trabaja, que le salen pocas colaboraciones a lo largo del año. Un talento pequeñito
que hace cosas esporádicas, Esporádicas, sí. pero que necesita facturarlas. ¿Tenéis un servicio para momentos puntuales en este sentido, Sí, para sí. que puedan facturar a través vuestro? Sí, sí, de hecho, eso, en España hay, la ley es un poquito ambigua en este sentido de cuánto se puede facturar de manera esporádica. Y bueno, ahí nosotros nos curamos en salud asesorando lo que conviene mejor, ¿no? Para poder no tener ningún problema. Pero aún así queda en la responsabilidad también del influencer, ¿no? Entonces, bueno, si está por jurisprudencia que se puede hasta unos 3.000 euros o hasta el mínimo salario interprofesional anual, o que si es algo puntual, pero si son 50 euros al mes todos los meses, no. Ahí nosotros les intentamos asesorar también para que tengan claro qué es lo que pone en la ley, incluso les pasamos toda la información para que puedan decidir, bueno, pues lo hago de esta forma o de esta otra, y le damos todo eso, ese soporte. Sí, Vale, pero también. entonces podrían facturar Sí, 4 sí. facturas al año a través Sí, vuestro. sí, sí, sí. Sí. Muy bien. ¿Qué tiene que decir el talento, por ejemplo? Sí, que al pobre le estaba pelando un poco, ¿eh? Bueno, una pregunta. Has dicho que es para agencias de influencers, ¿no? Pero yo como influencer también podría, supongo Sí. que, contratar vuestro servicio, ¿no? Digamos. Sí, Y vosotros también os encargaríais de toda la parte de que ahora mismo, porque soy autónomo, entonces tengo un gestor que yo le pago mensualmente, pero me lleva todo, IRPF, la declaración de la renta, ¿todo esto también lo hacéis vosotros? Sí. ¿O solo la...? en la parte de asistente administrativo estamos haciendo todo. O sea, toda la parte tanto de contrataciones, toda la parte contable, tributaria, fiscal, todo. O sea, me ahorraría el gestor, digamos, sí, ¿no? sí, sí, sí. Vale, vale. Y además todo digitalizado y centralizado, y además pudiendo trabajar con agencias directamente a través de ahí. O sea, que si una agencia os contrata a vosotros, todos los creadores que están dentro de la agencia, vosotros Sí, haríais de gestor de todos, ¿no? claro, exacto.